¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un video más de la saga de física y lo que vamos a ver hoy es la parte hidrostática presión. Ok, yo te recomiendo que siempre que estudies un tema nuevo, un concepto nuevo, trates de pensar qué es lo que vas a estar estudiando antes de leer la definición, como para ejercitarla en la cabeza. La magnitud presión es la que estudiamos. Y vamos a pensar, ¿qué yo entiendo por presión cuando leo esa palabrita? Esa palabrita es muy usada cotidianamente. Por ejemplo, si sos cursillista de la UNA vas a entender bien esta frase. Todos los cursillistas de la UNA sienten presión por ingresar. ¿Por qué sienten presión por ingresar? Porque su mamá, su papá, su abuela, su tía o lo que sea, tienen expectativas. Y esas expectativas, ¿en quién están centradas? Están centrados en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sentimos presión? Porque todas esas expectativas de todos nuestros familiares están centrados en nosotros. Y eso genera presión en nosotros, ¿sí? Entonces, si vos analizás esa situación, prácticamente ya tenés el concepto de presión para física. Porque en física también hay dos entes. Solamente que en vez de expectativas es fuerza para la física. Y en vez de nosotros es área. Para la física, la presión se define como la relación entre una fuerza que se está aplicando en una superficie. Cuando una fuerza se aplica sobre una superficie, ahí se genera la presión. ¿Sí? Ok. Cuando uno dice el concepto o la definición de presión, ya puede sacar su fórmula. Dijimos, presión es la relación entre la fuerza, pero acá tenés que atender un detalle importante. La fuerza que genera presión no es cualquier fuerza, es la fuerza que es perpendicular a la superficie. ¿Qué significa que es perpendicular a la superficie? Que forma 90 grados con la superficie. Si te fijas, cuando yo aplico este pincel, una fuerza a este pincel que está actuando sobre este ropero, esta fuerza no es perpendicular porque si te das cuenta está inclinada. ¿Cómo sería perpendicular? Sería algo así más o menos, ¿sí? Eso es perpendicular. Entonces, la fuerza que genera presión es la que está así, la que forma 90 grados con la superficie. Ok, ahora, para que dimensiones el poder de esa teoría, ¿qué tan importante es que sea perpendicular? Te pongo dos ejemplos acá. En uno, la fuerza es perpendicular a la superficie y en otro no, forma 30 grados con la superficie. Entonces, vamos a ver cómo influye eso en la presión. Si yo quiero calcular la presión acá, directamente uso la fórmula. La fórmula es fuerza sobre área. Entonces digo, tengo una fuerza de 10 newton, está siendo aplicada en un área de 2 metros cuadrados. Bueno, entonces hago 10 dividido 2 y obviamente me sale 5. Y ya está, ahí calculé la presión. Pero ¿qué pasa en este caso de acá? ¿Qué pasa, profe, si la fuerza no es perpendicular a la superficie? Y bueno, tenés que hacer un proceso extra. Yo te digo que en la mayoría de los ejercicios de física, cuando tenemos así fuerzas, yo le digo fuerzas chuecas, que no están ni verticales ni horizontales, esas fuerzas no sirven para nada, ¿sí? Las fuerzas que no son verticales ni horizontales no sirven para nada, siempre se tienen que descomponer. Entonces lo que yo voy a hacer es, esta fuerza que está chueca, voy a descomponer en sus componentes cartesianas. ¿Y cuáles son las componentes cartesianas de esta fuerza? Que va a ser una fuerza vertical, que le voy a llamar Fi, que va a mirar hacia abajo, y una fuerza horizontal, que le voy a llamar Fx, que va a ser horizontal a la izquierda. Una vez que yo hago estas dos descomposiciones o hago esta descomposición, tengo que ver cuál de estas dos fuerzas es realmente la perpendicular, porque el azul no es la perpendicular. Entonces, tengo que ver cuál de estas dos es la perpendicular. ¿Y cuál es? Obviamente que es Fi. Entonces, esa es la que genera la presión, ¿sí? Bueno, ¿y cómo puedo hallar entonces Fi, ya que esa es la que genera la presión? Y esto es por trigonometría nomás, ¿sí? Si te fijas, esto es un triángulo rectángulo y lo que yo quiero es el cateto opuesto. Entonces, la función trigonométrica que está relacionada al cateto opuesto es la función seno, ¿sí? Entonces voy a decir 10 por seno de 30, ¿sí? ¿Y sobre qué área está siendo aplicada? Sobre 2. 10 por seno de 30 sobre 2, si no estoy mal, va a salir
O sea, todo esto va a salir 5 medios, ¿sí? Ahora, ¿te das cuenta lo importante de que la fuerza sea perpendicular? Es la misma fuerza acá, 10 y 10. Es la misma área, 2 metros y 2 metros cuadrados. Pero ¿qué hizo que acá salga más grande y que acá salga más chico? La inclinación de la fuerza. Entonces no te olvides, presión siempre es perpendicular. Ok, siguiente. Unidades de medida de la presión. ¿En qué se puede medir la presión? Y ya sabemos ya cómo podemos pillar esto. Siempre que queremos saber en qué se mide una magnitud, tenemos que mirar su fórmula nomás. En el sistema internacional, ¿en qué se mide la fuerza? La fuerza se mide en Newton. ¿En qué se mide el área? Se mide en metros cuadrados. ¿Sí? Newton sobre metro cuadrado se convierte en otra cosa. Se convierte en Pascal y su abreviaciones PA. ¿Sí? En el CGS, ¿en qué se mide la fuerza? Se mide en dinas. Y el área se mide en centímetros cuadrados. Dinas sobre centímetro cuadrado también se convierte en otra cosa, se convierte en varia. Y su unidad de medida es VA. Y ahora por último, el sistema técnico, ¿en qué se mide la fuerza? Se mide en kilogramos fuerza. ¿Sí? Y el área, ¿en qué se mide? Se mide en metro cuadrado. Kilogramos fuerza sobre metro cuadrado no se convierte en nada, se queda así solamente. Ok, estas son las primeras unidades de presión que vamos a estudiar, pero realmente en esta parte hidrostática hay más unidades de presión que no son solamente estas. También está, por ejemplo, atmósfera, también está milímetros de mercurio, también está centímetros de mercurio y también está metro columna de agua, ¿sí? Si yo te hablo entonces de, qué sé yo, siento una presión de 10 metros columna de agua, va a estar bien, va a estar correcto, porque metro columna de agua es otra unidad de la presión, al igual que estas que están acá, las de arriba. Ahora, si te fijas en este título, dice otras unidades de presión y sus respectivas equivalencias. Bueno, ¿cuáles son las equivalencias de estas unidades en Pascal y en baria? Bueno, por ejemplo, una atmósfera equivale a 10 a la 5 Pascal. Pero a su vez, una atmósfera equivale a 10 a la 6 baria. ¿Cuáles son otras relaciones? Y bueno, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio y una atmósfera equivale a 76 centímetros de mercurio. Y la última relación es que una atmósfera equivale a 10,33 metro columna de agua. ¿Sí? Ok, siguiente tanda de teoría. Lo siguiente que vamos a estudiar es presión que ejerce un líquido. Profe, ¿será que hay diferencia con la presión que estudiamos hace rato? O sea, ¿la presión que estudiamos hace rato es diferente a esta? No, absolutamente no. Es la misma presión. Solamente que cuando uno calcula la presión que ejerce un líquido, hay otra fórmula más directa para poder hacer ese cálculo. ¿Y cómo se calcula la presión que ejerce una columna de un líquido sobre un punto? Y es bastante sencilla. La presión de que ejerce un líquido se puede decir presión efectiva o presión hidrostática. Y esa presión se calcula de la siguiente forma. Tenemos que saber la densidad del líquido que estamos analizando. Tenemos que conocer la gravedad del planeta en el que estamos y tenemos que conocer cuánto líquido hay por encima del punto que queremos calcular. Esto es lo que es lo importante. Esta H de acá es cuánto líquido hay por encima del punto que estamos analizando. Fíjense acá que la H es esa de ahí, ¿sí? Entonces vamos a anotar lo siguiente. ¿Qué es este simbolito? Ok, entonces, los términos de la fórmula son mu L viene a ser la densidad del líquido. G, ya sabemos todo que es la gravedad. Y H es importante. Siempre la H que está en la fórmula es la altura del líquido que está por encima del punto a analizar, ¿sí? No me importa lo que está abajo, me importa lo que está encima del punto. Para entender un poquito mejor cómo funciona la fórmula, entonces vamos a tener este ejemplo acá. El ejemplo acá dice, calculame la presión hidrostática en A y la presión hidrostática en B. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, la presión hidrostática
es densidad del líquido por gravedad por altura por encima del punto a analizar. Entonces, ¿qué líquido es el que tenemos? Y bueno, el problema dice que es agua. Entonces voy a poner 1000 porque voy a trabajar en el internacional. La gravedad, todos ya sabemos que es 9,8 en el CGS, en el internacional, perdón. Y por último, ¿cuánto líquido hay por encima del punto que quiero calcular? Bueno, y en A, ¿cuánto líquido hay por encima de ese punto? Y hay 2 metros de líquido. Entonces eso es lo que reemplazo ahí. La presión hidrostática en A, efectivamente me va a salir, ¿sí? Me va a salir 19.600 pascales. Ahora, atendé el siguiente caso, porque acá hay una trampa. Yo quiero ahora la presión hidrostática en B, y en B, o B, es este punto que está acá. En los exámenes de ingreso, para toda la UNA en general, siempre hay este tipo de trampitas. No coloques este 3 metros en tu fórmula, porque realmente esa altura no me interesa, porque la altura siempre es por encima del punto que quiero analizar. Entonces, fíjate, todo el líquido mide 10 metros. Y esto de acá mide 3 metros. ¿Cómo yo puedo saber qué líquido hay por encima del punto? Y lo único que tengo que hacer es una resta. El total menos esta partecita. Entonces va a ser 10 menos 3. Va a quedarme 7 metros. ¿Sí? Entonces eso es lo que reemplazo en la fórmula. Va a ser 1000 por 9,8 por 7. Y ahí está. 68.600 pascales. Ahora se pone interesante esta parte de física porque viene nuestra primera ley de hidrostática. Si es que vos estás probando para la UNA, tenés que tener en cuenta que hay preguntas teóricas en donde son muy quisquillosos, son muy exigentes con las leyes. Vos tenés que saber que una ley no se le puede cambiar ciertas palabras, porque vos estás cambiando la ley. Si es que vos omitís una palabra, la ley cambia, ¿sí? Entonces yo te recomiendo que si estás probando para la UNA, entonces trate de aprenderte de memoria la ley y que entiendan lo que está diciendo, porque cuando uno entiende, entonces es más fácil de recordar. ¿Qué dice la ley de Stevin? O principio general de la hidrostática, o principio fundamental de la hidrostática. La ley de Stevin dice lo siguiente. La diferencia de presión que existe entre dos puntos de un mismo líquido en equilibrio es igual al peso específico del líquido por la diferencia de las alturas. ¿Cómo? Ahí suena muy complicado. Pero si empezás a analizar por frases, es súper sencillo. No es tan difícil la ley como suena, ¿sí? Para que vos puedas entender, lo único que tenés que hacer es ir leyendo por partes y analizar. Lo primero que vamos a analizar, ¿de qué habla la ley? La ley de Stevin habla de diferencia de presiones. Más sencillo, de resta de presiones. La ley de Stevin te enseña a restar presiones. Pero para que vos puedas hacer esa resta de presiones, tienen que cumplirse ciertas situaciones en específico. La primera situación es que esa resta de presiones que estás haciendo entre dos puntos, esos dos puntos obviamente tienen que pertenecer al mismo líquido. Y además de pertenecer al mismo líquido, ese líquido tiene que estar en equilibrio, dice. ¿Qué quiere decir en equilibrio? Hablando más y pronto, el líquido tiene que estar quieto. Y si te pones a pensar, tiene lógica luego. Lo que te dice la ley hasta acá es que si vos creas ya la resta de presiones entre dos puntos, esos dos puntos tienen que estar obviamente en el mismo líquido. Y ese líquido no tiene que estar moviéndose como loco, tiene que estar quieto, ¿sí? Después la ley, ¿qué te dice? La ley te cuenta cómo hallar esa resta de presiones. Esa resta de presiones va a ser igual al peso específico del líquido por la variación de las alturas. Entonces, si te pones a pensar, esta ley solamente se divide en tres partes. La primera parte es la que te dice de qué trata, resta de presiones. La segunda parte es la que te dice qué condiciones tiene que cumplir. Los puntos que vos vas a tomar en cuenta o los puntos que vos vas a analizar tienen que estar en el mismo líquido y el líquido tiene que estar en equilibrio. Y la última parte, la tercera parte, habla de cómo hallar esa resta de presiones. Y esa resta de presiones se halla multiplicando el peso específico del líquido por la diferencia de alturas. Te das cuenta que así no es tan difícil de recordar. Ahora, a pesar de que es sencillo, puede confundirte un poquitito. Entonces vamos a ver más o menos cómo sería con este ejemplo. Entonces, si yo quiero calcular la resta de presión que existe en este punto A con este punto
B, o sea, este punto B con este punto A, lo que yo sé es que si quiero calcular esta resta, tengo que multiplicar el peso específico. ¿Y cuál era el símbolo del peso específico? Era esa P rara, ¿sí? Por la variación de las alturas. O sea que va a ser delta H. Ahora, si bien esta es la fórmula, no es la fórmula que usamos siempre. O sea, vamos a usar su desarrollo de esta fórmula. ¿A qué era igual peso específico? El peso específico era igual a densidad por gravedad. ¿Y a qué es igual delta H o variación de altura? Es igual a la resta de las alturas. ¿Sí? Entonces, de eso trata la ley de Stevin, de cómo hallar esta resta de presiones de una forma más práctica. Ahora, seguramente vos estás pensando, pero ni tan práctica, ¿verdad? Porque parece que es muy complicada. Pero la verdad que no es así. Mira este ejemplo. Ok, fíjate ahora en este ejemplo. ¿Qué pasa si yo no conozco la ley de Stevin y quiero hallar presión en B menos presión en A? Fíjate todo lo que tenés que hacer para hallar esas presiones. Bueno, por primero tenés que hallar la presión en A por separado. Presión en A era densidad del líquido por gravedad por altura. Entonces yo hago presión en A va a ser densidad del líquido es 1000 por 9,8 por la altura encima del punto es 2. Entonces presión en A me sale 19.600 si no estoy mal. Pascales. Ok. Después tengo que hallar la presión en B. La presión en B va a ser la misma cosa. Densidad del líquido por gravedad por altura de la columna del líquido que está por encima del punto B, que son 10 metros. Entonces presión en B me va a salir 1000 por 9,8 por 10. 98.000. 98.000 pascal. ¿Sí? Y ahora resto entonces. Presión en B menos presión en A va a ser igual a 98.000 menos 19.600. Entonces presión en B menos presión en A me va a salir 98.000 menos 19.600. Me va a salir 78.400. ¿Sí? No es súper largo, ¿verdad? Pero fíjate que mucho más corto va a ser si usamos la ley de Stevin, porque ella funciona específicamente para calcular esta resta de presión. Entonces, usando la ley de Stevin, ¿qué decía? La diferencia de presión que existe entre dos puntos de un mismo líquido en equilibrio es igual al peso específico. ¿Peso específico qué viene a ser? Peso específico viene a ser densidad por gravedad por variación de altura, ¿verdad? Entonces, presión en B menos presión en A, directamente, en vez de hacer todo este proceso, va a ser 1000 por 9,8 por la variación de altura. ¿Y cuál es la variación de altura? Y dijimos, variación es la resta de las alturas. 10 menos 2 va a ser 8. Entonces, presión en B menos presión en A, directamente me va a salir 78.400 pascal. ¿Sí? Entonces, fíjate, en vez de hacer una presión, hacer otra presión y ahí recién restar, lo que vos podés hacer es directamente esto y ya está, ya salió. Ok, qué interesante. Una teoría más. Ok, última teoría sobre esta parte de presión de hidrostática. Quiero que te pongas a pensar o quiero que calcules la siguiente situación. ¿Qué pasa si yo te pregunto cuánta presión hay en A y cuánta presión hay en B? ¿Sí? Bueno, y vos, como ya sabes, la teoría va a ser decir, bueno, presión en A, profe, es directamente densidad del líquido por gravedad por altura. El líquido, para que sea sencillo, vamos a decir que es agua. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer 1000 por 9,8 por 2, ¿verdad? Y la presión en A te va a salir 19.600 pascales. Ahora fíjate, B está un poquito a la derecha de A. Pero si calculamos la presión que B tiene, va a salir exactamente lo mismo, porque va a ser 1000 por 9,8 por 2. Me va a salir
sale 19.600 pascales. De acá, chicos, sale una nueva teoría que sirve muchísimo para hacer los ejercicios de vasos comunicantes, de líquidos en tubos, en U, todo. Lo que tienen que saber es que si yo estoy analizando dos puntos de un mismo líquido a misma altura, se dan cuenta que están a la misma altura, entonces sin falta, ¿qué va a pasar con las presiones de esos dos puntos? Sin falta van a ser iguales, ¿sí? Entonces, dos puntos que están a la misma altura de un mismo líquido, sin falta tienen presiones iguales, ¿sí? Eso es súper importante y vamos a ver cómo se aplica en los videos de ejercicios. Hasta acá la teoría de esta primera parte.